Buenas tardes. Nosotros somos el equipo A, conformado por los integrantes Aguirre Estrada, Cristian Alberto, Aradillas Guerrero, Rosa Estefanía, Gil Ramírez, Rosana Patricia, Nakashima García, Juan Miguel, Torres Guzmán, Jania Lisset y González Ruiz, Ángel David. En esta actividad vamos a realizar un video donde se les explique el funcionamiento del osciloscopio y el generador de funciones. A su vez, realizaremos una demostración en Multisim 14. Comenzando conmigo, yo les voy a explicar qué es el osciloscopio. Y bueno, este básicamente es un dispositivo de visualización gráfica que muestra señales eléctricas variables en el tiempo. El eje vertical, a partir de ahora denominado Y o Y, representa el voltaje, mientras el eje horizontal, denominado X, representa el tiempo. ¿Qué podemos hacer con un osciloscopio? Básicamente esto. Podemos determinar directamente el periodo y el voltaje de una señal. Determinar indirectamente la frecuencia de una señal. Determinar qué parte de la señal es DC y qué parte de la señal es AC. Localizar averías en un circuito. Medir la fase entre dos señales. Determinar qué parte de la señal es ruido y cómo varía este en el tiempo. Ahora se preguntarán ¿para qué sirve? El osciloscopio sirve para determinar directamente el periodo y el voltaje de una señal, determinar indirectamente la frecuencia de una señal y determinar qué parte de la señal es DC y cuál es AC. También sirve para localizar averías en un circuito, medir la fase entre dos señales, determinar qué parte de la señal es ruido y cómo varía esta en el tiempo. ¿Qué tipo de osciloscopios existen? Los equipos electrónicos se dividen en dos tipos, analógicos y digitales. Los primeros trabajan con variables continuas, mientras que los segundos los hacen con variables discretas. Ambos tipos tienen sus ventajas e inconvenientes. Los analógicos son preferibles cuando es prioritario visualizar variaciones rápidas de la señal de entrada en tiempo real. Los osciloscopios digitales también se utilizan cuando se desea visualizar y estudiar eventos no repetitivos. Controles. A primera vista, un osciloscopio se parece a una pequeña televisión portátil, salvo a una rejilla que ocupa la pantalla y el mayor número de controles que posee. En la siguiente figura se representan estos controles distribuidos en 5 secciones, que estas secciones en sí son vertical, horizontal, disparo, control de visualización y conectores. Ahora, ¿cuáles son los osciloscopios analógicos? Cuando se conecta a la sonda a un circuito, la señal atraviesa esta última y se dirige de la sección vertical. Dependiendo de dónde situemos el mando del amplificador vertical, atenuaremos la señal o la amplificaremos. En la salida de este bloque ya se dispone la suficiente señal para atacar las placas de deflexión verticales, que naturalmente están en posición horizontal, ya que son encargadas de desviar el haz de electrones que surge de cátodo e impacta la capa fluorescente del interior de la pantalla en sentido vertical. Hacia así, la tensión es positiva con respecto al punto de referencia o hacia abajo si es negativa. Ahora, los osciloscopios digitales poseen, además de las secciones explicadas anteriormente, de un sistema adicional de procesos de datos que permite almacenar y visualizar la señal. Pues cuando se conecta una sonda del osciloscopio digital a un circuito, la sección vertical ajusta la amplitud de la señal de la misma forma que lo hacía un osciloscopio analógico. Métodos de muestreo. Se trata de explicar cómo se arreglan los osciloscopios digitales para reunir los puntos de muestreo. Para señales de lenta variación, los osciloscopios digitales pueden perfectamente unir más puntos de los necesarios para reconstruir posteriormente la señal en la pantalla. No obstante, para las señales rápidas, como de rápidos de la máxima de velocidad de muestros de aparato, el osciloscopio no puede recoger muestras suficientes y debe recurrir a una de estas dos técnicas, que es la interpolación, es decir, estimar un punto intermedio de la señal basándote en el punto anterior y posterior, y el muestreo en tiempo equivalente. Si la señal es repetitiva, es posible muestrear durante unos cuantos ciclos en diferentes partes de la señal para después reconstruir la señal completa. Muestreo en tiempo real con interpolación. El método estándar de muestreo en los osciloscopios digitales es el muestreo en tiempo real. El osciloscopio reúne los suficientes puntos para reconstruir la señal. Para señales no repetitivas o la parte transitoria de una señal, es el único método válido de muestreo. Los osciloscopios utilizan la interpolación para poder visualizar señales que son más rápidas de su velocidad de muestreo.
Existen básicamente dos tipos de interpolación, que son la lineal, que son simplemente las que conectan los puntos muestreados con las líneas, y la senoidal, que conecta los puntos muestreados con curvas según un proceso matemático. De esta forma, los puntos intermedios se calculan para rellenar los espacios entre puntos reales de muestreo. Usando este proceso, es posible también señalar con una gran precisión disponiendo de relativamente pocos puntos de muestreo. Ahora pasamos al muestreo en tiempo equivalente. Algunos osciloscopios digitales utilizan este tipo de muestreo. Se trata de reconstruir una señal repetitiva capturando una pequeña parte de la señal en cada ciclo. Existen dos tipos básicos, que es el muestreo secuencial. Se basa en los puntos apareciendo de izquierda a derecha en secuencia para conformar la señal. Y el muestreo aleatorio, que son los puntos que aparecen aleatoriamente para formar la señal. El generador de funciones es un aparato electrónico que produce ondas sinusoidales, cuadradas y triangulares, además de crear señales TTL. Sus aplicaciones incluyen pruebas y calibración de sistema de audio, ultrasónicos y CERN. Este trabaja en un rango de frecuencias entre 0.2 Hz a 2 microHz. Cuenta con una función de barrido, la cual puede ser controlada tanto internamente como externamente en un nivel de DC. El ciclo de máquina, el nivel de offset en DC y el rango de barrido junto con la amplitud y el ancho del barrido pueden ser controlados por el controles. El botón de encendido, Power Button. Este botón sirve para encender el generador de funciones. Si se presiona de nuevo, el generador se apaga. El botón de luz encendido, Power on Light. Si la luz está encendida, significa que el generador está encendido. El botón de funciones, Function Buttons. Los botones de onda senoidal, cuadrada o triangular son los que determinan el tipo de señal provisto por el conector en la salida principal. Los botones de rango, Range Buttons, en Hertz. Esta variable del control determina la frecuencia de la señal del conector en la salida principal. El control de frecuencia, Frequency Control, esta variable determina el control de la frecuencia de la señal del conector en la salida principal, tomando en cuenta también el rango que establecen los botones de rango. El control de amplitud, Amplitude Control. Esta variable de control, dependiendo de la posición del botón de voltaje de salida, Volts Out, determina el nivel de la señal del conector en la salida principal. El botón de rango de voltaje de salida, Volts Out Range Button. Se presiona este botón para controlar el rango de la amplitud, que va de 0 a 2 en un voltaje pico a pico en un circuito abierto, o bien de 0 a 1 del voltaje pico a pico con una carga de 50 watts. Se vuelve a presionar el botón para controlar el rango de la amplitud de 0 a 20 en un circuito abierto de 0 a 10 con un voltaje pico a pico y una carga de 50 watts. Botón de inversión, Invert Button. Si se presiona este botón, la señal del conector de la salida principal se invierte. Cuando el control del ciclo de máquina esté en uso, el botón de inversión determina qué mitad de la forma de onda de la salida va a ser afectada. El control de ciclo de máquina, Duty Control. Se jala este control para activar la opción Offset en DC o DC Offset. Se jala este control para activar esta opción. El control establece el nivel de DC y su polaridad de la señal del conector de la salida principal. Cuando este control está presionado, la señal se centra en 0 volts en DC. El botón de barrido, Sweep Button. Se presiona este botón para hacer un barrido interno. Este botón activa los controles de rango de barrido y de ancho del barrido. Si se vuelve a presionar este botón, el generador de funciones puede aceptar las señales desde el conector de barrido externo, External Sweep, localizado en la parte de atrás del generador de funciones. Rango de barrido, Sweep Rate. Este control ajusta el rango del generador del barrido interno y el rango de la repetición de la compuerta de paso. Ancho del barrido, Sweep Width. Este control ajusta la amplitud del barrido. Y el conector de la salida principal, Main Output Connector. Se utiliza un conector BNC para obtener las señales de onda senoidal, cuadrada o triangular. El conector de la salida TTL, Output Connector, se utiliza con un conector BNC para obtener las señales tipo TTL. Generador de funciones arbitrarios, Arbitrary Function Generator. Se realizan y pueden ayudar en muchas aplicaciones, ya que generan cualquier tipo de onda. Existen distintos generadores de funciones arbitrarias, pero todos cuentan con las funciones arbitrarias precargadas. Controles, conectores e indicadores del panel trasero. El fusible, Line Fuse, provee de protección por sobrecargas o mal funcionamiento del equipo. La entrada de alimentación, Power Input, el conector de entrada para el cable de alimentación. El conector de entrada para el barrido externo.
External Switch Input Connector. Se utiliza un conector de entrada tipo BNC para controlar el voltaje del barrido. El rango total del barrido es también dependiente de la frecuencia de la base y de la dirección deseada del barrido. El selector de voltaje, Line Voltage Selector. Estos selectores conectan la circuitería interna para distintas entradas de la alimentación. Las funciones y aplicaciones. Una onda senoidal se puede obtener en el conector de la salida principal cuando se presiona la opción de onda senoidal en el botón de función y cuando cualquier botón del rango de frecuencia está también presionado. La frecuencia de la onda se establece por la combinación del botón de rango y el control de la variación de frecuencia. Una onda cuadrada se puede obtener en el conector de la salida principal cuando se presiona la opción de onda cuadrada en el botón de función y cualquier botón de rango de frecuencia que también esté presionado. La frecuencia de la onda se establece por la combinación del botón de rango y el botón de variación de la frecuencia. La señal de la onda cuadrada puede ser utilizada para simular señales pulsantes. Es frecuentemente usada para las pruebas de calibración de circuitos de tiempo. La onda diente de sierra. Una onda triangular se puede obtener en el conector de la salida principal siempre y cuando se presiona la opción de onda triangular en el botón de función y en cualquier botón del rango de frecuencia que también esté presionado. La frecuencia de la onda se establece por la combinación del botón de rango y el botón de la variación de frecuencia. Una señal TTL, Transistor Logic, puede obtenerse a la salida del conector SINC. El rango del pulso es controlado por los botones del rango y el disco de frecuencia. La señal TTL también está disponible en el modo de barrido. La amplitud de la señal TTL se fija a 2 del voltaje pico a pico y el uso de TTL también es utilizado para inyectar señales a circuitos lógicos en el propósito de hacer pruebas. La salida del barrido. Todas las salidas que se pueden obtener del generador de funciones pueden utilizarse en modo de barrido. Estas salidas son utilizadas en conjunto con otros instrumentos de prueba para producir una señal de frecuencia modulada. El uso de una señal de barrido es un método común en circuitos de sintonización y para controlar el ancho de banda de circuitos de audio y de radio de frecuencia. El voltaje controlado por la entrada para barrido externo permite que el generador de barrido sea controlado por una fuente de voltaje externa. Cuando éste está en operación, el botón de barrido no debe estar presionado, por lo que los controles de rango de barrido y ancho de banda de barrido tampoco están en operación. El voltaje en DC aplicado a la entrada determina las características del barrido de la señal a la salida del conector principal. Después de los temas expuestos por mis compañeros, que son los generadores de funciones y los osciloscopios, partiremos con la simulación en el programa Multisim número 14, en donde hablaremos nuevamente de estos temas. Primeramente introduciendo al generador de funciones a Gillette. Buscando primeramente en la parte de simular, en la parte superior, le tenemos que dar clic, buscando la parte de instrumentos, y de ahí nos podemos dirigir a la parte de generador de funciones. O mismamente, en la parte derecha, podemos buscar la misma función del generador de funciones. Una vez encontrado la parte de generador de funciones, hacemos clic y lo llevamos al circuito de prácticas, que se encuentra en la parte central de la pantalla. Una vez hecho esto, ahora buscaremos al osciloscopio Tektronix. Una vez que los tengamos en el tablero, conectaremos el segundo canal del generador al primer canal del osciloscopio. Ahora programaremos en el generador de funciones haciendo doble clic en él. Una vez que se abra esta pestaña, encendemos el generador en el botón de Power. Lo que se ve aquí es el voltaje pico a pico de nuestra onda. Podemos modificarlo desde 50 mV hasta 10 volts. Nosotros usaremos un voltaje de pico a pico de 5 volts.
Lo que sigue es modificar la frecuencia, que se encuentra en la parte inferior izquierda. Nosotros usaremos una frecuencia de 10 Hz. Ahora es turno de programar el osciloscopio, haciendo doble clic en él. Una vez que se abra esta pestaña, encendemos el osciloscopio en el botón de Power. Una vez prendido el osciloscopio, iniciaremos a correr el simulador. En la parte superior, en el botón de Ejecutar. Una vez ejecutándolo, hacemos clic en el botón del canal 1 del osciloscopio, mostrando la onda de nuestro generador. Ahora solo queda ajustarlo de tal forma que lo podamos visualizar mejor, utilizando la rueda de Volt por división del canal 1 para agrandar o minimizar la onda. Ahora usaremos la rueda de segundos por división, que se encuentra en el lado derecho del osciloscopio, para hacer la onda más ancha o menos ancha. Ahora, solo falta centrarla con el botón de posición del canal 1, para que la lectura sea más exacta. Como podemos observar, en la esquina inferior izquierda de la pantalla del osciloscopio, cada cuadrado de arriba hacia abajo representa un voltio, dando así 5 cuadrados de pico a pico, que equivalen a nuestros 5 voltios. De igual forma, en la parte inferior se observa que cada cuadrado de izquierda a derecha representan 20 microsegundos, dando así 6 cuadrados, que nos indica que cada ciclo es 120 microsegundos, en nuestra frecuencia de 10 kHz. Ahora solo queda parar el programa en la parte superior con el botón Detener. Y esta sería nuestra simulación de cómo funciona un generador de funciones y un osciloscopio en el simulador de Multisim. Esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.